Buenas noches. El motivo de esta reunión es para realizar nuestro tercer examen de la materia Regional Agreements acerca del tema Chile hoy, Gabriel Boric, proceso constituyente y las implicaciones para este país y América Latina. Me presento, mi nombre es María Laura Cuello y mis compañeros Juan Esteban Cáceres y María Claudia Alvarado y pues nuestro entrevistante Andrea Carolina Corrales. Inicialmente queríamos pedir el consentimiento bajo las regulaciones de protección de los datos vía datas a través de este acuerdo que se grabe esta intervención con fines pedagógicos y de esta investigación. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, listo, Andrea. Queremos saber tus opiniones o conocimientos acerca de este tema, de lo que pasa actualmente en Chile y su nuevo presidente. Okay. Bueno, empiezo diciendo de que las constituciones, es el instrumento que tienen los estados para legitimizarse. Digamos que en Latinoamérica tenemos una obsesión por creer que las constituciones tienen que ser alteradas todo el tiempo y eso hace que se pierda la legitimidad de estas. Tenemos estados, los grandes estados fuertes como el estado de Estados Unidos o estados europeos que tienen cientos y cientos de años con constituciones, mientras que en Latinoamérica tenemos una obsesión por el cambio. Creemos que el tema normativo es la única forma de ganar legitimidad estatal y creemos que la única forma de solucionar los problemas sociales es a través del cambio constitucional. Por eso cada vez que hay un conflicto dentro de un estado, creemos que la salida fácil es cambiar la constitución. De hecho, cuando se estaba haciendo el proceso de paz en Colombia, una de las primeras cosas que estaba pidiendo el grupo subversivo era el cambio de constitución. Pero siendo Colombia un país que tiene problemáticas en términos de legitimidad, no se ha visto como una opción. Pasa lo mismo en Chile. La última constitución fue más o menos en los años 80. Podemos decir que una constitución prácticamente reciente. Entonces, para mí, en mi opinión experta, esto va a crear muchas problemáticas en cuanto a la legitimidad del Estado, crear una nueva constitución y generar que esa constitución tenga legitimidad y, digamos, genere una estabilidad estatal es muy complejo, un proceso de muchísimos años. Entonces, ya de por sí hay un reto. Eso por un lado. No sé si quieres hacerme una pregunta en específico. Bueno, sí, antes de las preguntas, pues nosotros quisiéramos hablar también un poco sobre el tema para entrar en contexto de igual manera. Y principalmente quisiéramos hablar sobre Gabriel Boric, que pues es de nacionalidad chilena y pues él estudió Derecho y fue candidato de la coalición del Alto de la Probabilidad, de la Dignidad. Entonces, él se volvió muy icónico porque fue el más joven de los participantes y los aspirantes para la presidencia de Chile, de las elecciones que fueron en el año 2021. Entonces, inicialmente, eh, su asunción ocurre en un momento en el que el país atraviesa por un escenario político, económico y social muy complejo. Entonces, estarían actualmente dos estados de emergencia en vigor, que uno pues, se encuentra en el sur y el otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria. Entonces, también cuentan como una inflación histórica, porque llegó a su nivel más alto, al menos en los últimos 10 años. Y a causa de la pandemia, también esto sigue golpeando muy fuerte. Entonces, una de las apreciaciones hay que en la ciencia política, en las ciencias sociales, llamamos algo voto castigo. Entonces, digamos que el hecho de que estemos pasando por una crisis económica producto de el sistema económico que se creó, el neoliberalismo que se creó en toda Latinoamérica, en Colombia también, en otros países de Latinoamérica. Entonces, una de las formas en las que reacciona la población es escoger a un dirigente que represente todo lo contrario que el gobierno que se encuentra en el poder. Eso fue una de las grandes ayudas que tuvo Boric. Pero esto es profundamente peligroso y ese es tal vez uno de los
problemáticas que tiene Latinoamérica y los sistemas presidenciales, y es que está demostrado en todos los sistemas políticos que las formas presidenciales en los que una persona ostenta demasiado poder acarrean problemas de democracia. Se dan cuenta, los estados que tienen mejores niveles de democracia son los estados que tienen formas parlamentarias de poder, es decir, que un presidente no puede ejecutar todas las cosas, no puede tener tanto poder. Entonces, eso genera un peligro, independientemente de que él vaya a hacer bien o no su gestión. Lo que está viviendo ahora Chile sí es peligroso, no es un sesgo ideológico, sino es peligroso para la democracia que un presidente tenga tanto poder en cuanto el manejo de algo tan importante como es la Carta Constitucional, que es en pocas palabras el marco normativo de cómo funciona un sistema político. No es cualquier cosa, es el marco normativo, es básicamente como nosotros lo llamamos ese contrato social, en el que tú al nacer en ese estado estás obligado a cumplirlo. Entonces, básicamente es el centro de las relaciones sociales en un estado, es el tema constitucional. Entonces, decir que por un malestar social una persona tenga tanto poder en cuanto las alteraciones del sistema político no deja de ser preocupante independientemente de la ideología que provenga. Se entiende el origen de esa legitimidad que tiene, pero también creo que los mismos sistemas, otra cosa, o sea, cabe aclarar que los problemas de democracia en Latinoamérica que se deben a estos sistemas presidenciales, este, no terminan simplemente con el tema constitucional. Vuelvo y repito, una de las constituciones más modernas en cuanto a derechos es la colombiana y ustedes pues pueden notar los problemas tan agudos que tenemos de legitimidad. Entonces demuestran que una de las formas de cambiar una sociedad no solamente tiene que estar abstraída a la Constitución, aunque es sumamente importante porque es el marco referencial, pero se tiene que mirar otras cosas, cuestiones comunitarias, valores sociales, sistema económico, una infinitud de variables que no solamente hace la Constitución y que deben también buscarse como forma de arreglar las problemáticas sociales y no cargar todo en un presidente que va a ser la figura divina que va a transformar todas las cosas. No son así. Uno quisiera, pero no puede. No hay tal figura que cambie todo un sistema político, un sistema social. Entonces yo creo que a él se le está entregando una carta demasiado fuerte y que puede ser peligrosa y puede ser debilitadora de la democracia. Listo. Entonces, no sé si quieran hacerme otra pregunta en específico. Sí, vamos a continuar como hablando sobre más información. Entonces, bueno, el nuevo mandatario Gabriel Boric obtuvo, pues, como sabemos, un triunfo histórico en diciembre. Asume con una ambiciosa agenda de cambios con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras que responden parte de algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre del 2019. 3 semanas después de que comenzaron las masivas protestas de octubre del 2019 en Chile, el presidente Gabriel Boric, junto a otros políticos de distintas tendencias, firmó un acuerdo para cambiar la constitución, que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet. La redacción de la nueva constitución en Chile vendrá a sustituir la anterior aprobada en 1980, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Este es el resultado de las movilizaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, que comenzaron en octubre del 2019 y que se prolongaron durante meses. Cabe aclarar que su participación, la del presidente Gabriel Boric, no estuvo exenta de polémicas, pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, que es la Convergencia Social. Desde ese entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una salida institucional a la crisis. Y pues en medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes como reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Pues se dice que tarea que no es fácil, pues de la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga como muy neutro y distante. ¿Puedes seguir? ¿Quieren hacer una pregunta específica o quieren que hablemos Sí, sobre... a mí me gustaría hablar sobre un tema en específico que es básicamente la implicación que tiene este proceso que se está dando en cuanto a la nueva constituyente, no solo para Chile, sino también para Latinoamérica en general. Eh, yo estuve investigando un poco sobre un personaje cuyo nombre es Bruce Ackerman, que es uno de los mayores expertos del mundo del constitucionalismo. Él básicamente opina que la situación que se está viviendo actualmente en Chile sería una especie de ejemplo de esperanza para toda América Latina y también incluso para el resto del mundo. Él piensa que lo que sucede en Chile es observado como un posible ejemplo de cómo atender los reclamos sociales con un proceso democrático que renueve el Estado. Él lo define literalmente como una rara oportunidad para centrarse en reformar las bases de un Estado. Y es que si analizamos un poco la situación que se vive en Chile actualmente, no es tan diferente de lo que se vive en muchos países en América Latina. El descontento del pueblo con el gobierno es algo ya casi normalizado en todos estos países. Es por esto que sí, pienso yo que si en Chile se logra llegar como realmente a una solución con esto, podría ser un modelo que incluso podríamos copiar en el resto de países para intentar solucionar este tipo de problemas. No sé qué opinarías tú de esa situación. Bueno, digamos que las constituciones que se ejecutaron eh, en el siglo pasado, esa primavera de constituciones en Latinoamérica fueron influenciadas en gran medida por imaginarios internacionales. Por ejemplo, en lo que respecta al tema multicultural y al tema de sistema económico. En pocas palabras, no fueron constituciones que en teoría eran constituciones que apelaban a movimientos sociales, como se acuerdan de la séptima papeleta en Colombia, fueron constituciones que fueron implementadas bajo unas lógicas de desarrollo internacionales que no fueron pensadas para las lógicas de desarrollo eh, latinoamericanas. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo la Constitución de Chile en específico es que la Constitución de Chile, a diferencia de otras constituciones, ni siquiera, miren, por lo menos en Colombia los indígenas no llegan ni siquiera al 5% de la población y sin embargo nosotros declaramos un Estado multicultural. Y esa misma declaración del Estado multicultural fue en 1993 reformada por no considerar el estado de los afrodescendientes. O sea, que hay un proceso ya más largo en el tema de aceptación de un estado multicultural, de la aceptación de un estado pluriétnico. En Chile no ha pasado, teniendo ellos 10% de la población, es decir, el doble de la población colombiana. Entonces, no es no reconocer la influencia que tuvo, digamos, la presión internacional al momento de ejecutar las constituciones en Latinoamérica y de obligar a través de cosas como el consenso de Washington, la creación del sistema neoliberal, pero no cabe que uno no se preocupe en cuanto a esta obsesión que tienen en Latinoamérica por la alteración de constituciones constantes. O sea, lo vimos en Colombia, Álvaro Uribe y Santos hicieron una cantidad de reformas a la Constitución impresionante y lo que nos muestra la historia es que una Constitución, o bueno, que los sistemas políticos pueden alterarse, pueden cambiar, digamos que antes no había ese roce de movilizaciones sociales tan frecuentes, pero lo que sí genera un malestar es que no se nos vuelva cotidiano el cambiar la Constitución, porque el proceso de legitimar una constitución es un proceso de años, no es un juego. Ese sería mi único, como politóloga y científica social que soy, esa es mi acotación, pero claramente sí es una forma de hecho, cuando estábamos negociando en el proceso de paz, lo que les dijo Santos a los grupos armados es que podía negociar todo menos el tema económico. O sea, en Latinoamérica hay un recelo muy fuerte hacia el cambio del sistema económico, hacia el cambio del sistema económico que es implantado desde lo foráneo, desde el imaginario internacional, que es el neoliberalismo.
Entonces, claro que es una muestra de que se puede hacer un cambio, que el neoliberalismo no ha traído beneficios en cuanto a derechos en Latinoamérica y que si Chile, que es el modelo ideal, o sea, la nación que tenía el mejor sistema económico, lo está haciendo, no significa que nosotros no lo vamos a hacer, claro. Pero también hay que, como todo en ciencias sociales, hay cosas buenas y cosas malas, y también tiene consecuencias. Entonces también hay que mirarse con detalle, no volverlo tan hermoso, tan bello, sino mirarlo con detalle también. O sea, hay que encontrarle la criticidad al punto. Sí, yo inicialmente también te quiero hacer una pregunta y es que para ti, ¿cuál es el reto más complejo que puede presentar, bueno, que está presentando Gabriel Boric actualmente en su nuevo mandato? Pues, como en toda sociedad, yo creo que el reto más complejo es poder unificar. No podemos negar que Chile tiene un pasado o un residuo de una ideología que fue la ideología ultraderecha que dejó Pinochet y que todavía, así sea que no sea mayoría, tiene mucha influencia social. Entonces, es entender que una constitución tiene que ser representativa de de todas las partes del sistema político y tiene que ser integradora. Entonces, creería que el mayor impedimento o la mayor dificultad es poder integrar a sectores que están tan diferenciados en el espectro ideológico y poder resolver las demandas sociales y hacer que todo el mundo, en pocas palabras, como diríamos coloquialmente, esté contento. Porque lo que nos ha demostrado, eh, tanto en Perú como en Colombia, es que cuando un sector de la sociedad no queda contento con una reforma estatal, pues eso genera conflicto. Entonces, una forma de generar legitimidad social a través de esta carta es que hay un proceso integrador. Y aunque hoy en día, digamos que los sectores de izquierdas tengan mayorías en la asamblea, también tiene que establecerse un estatuto opositor que también dé la posibilidad que aún las personas que no son mayoría puedan tener representatividad en la asamblea que va a crear la constitución, porque eso a fin de cuentas establece legitimidad y democracia. Bueno, Gracias. ahora yo te quiero hacer una pregunta que dice, ¿qué prioridades crees que deba tener el nuevo gobierno de Gabriel Boric? Eh, bueno, tiene que ser un mediador, es la mayor prioridad. Yo creo que los estallidos sociales y los encuentros que hay sociales en Chile se debe en parte por estas diferenciaciones ideológicas, en parte. Dos, tiene que fortalecer los sistemas de participación ciudadana, realmente. No, entre comillas, como tenemos en Latinoamérica la costumbre, sino de fortalecer los sistemas de participación ciudadana, ya que se está dando esta oportunidad de cambiar la constitución. Tiene que haber una real participación ciudadana en los procesos de desarrollo de la constituyente, y claramente se tienen que establecer formas reales eh, de que el proceso sea democrático y que pueda llevarse a cabo e implementarse eh, a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que el reto principal es el de unificación de la sociedad. Claro, o sea, obviamente sentarse a debatir el tema económico y que todos los sectores queden bien, sentarse a debatir el tema de género, sentarse a debatir todas estas cosas en un nivel, o sea, nosotros con una cosita así, un acuerdo de paz, duramos 4 años, pero en realidad fueron 8 en prenegociaciones y era una cosita así, o sea, es una cosa que es aguda en la Carta Constitucional y de sentarse a mediar no es cuestión fácil.
Entonces yo creo que el reto principal de él es mediar, unir, ser un puente unificador entre todos los temas, entre todos los puntos ideológicos eh, que hay en Chile. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, para que entendemos un poquito más de pronto la opinión que tienes tú respecto al tema, ya como pregunta final quisiera preguntarte, pues, o sea, ya que sabemos como cuál es lo que opinas tú, quisiera preguntarte también entonces si tú estás de acuerdo con la forma en la que se está llevando actualmente. Bueno, en verdad, digamos que el hecho de que él se haya presentado de forma independiente ya nos da cuenta de un dato preocupante, y es que en Latinoamérica tenemos una historia de caudillismo. Como nos dicen en la historia, desde Simón Bolívar hasta todos los que han llegado, esa mentalidad caudillista es peligrosa. Álvaro Uribe, todo eso, lo que nos muestra los sistemas políticos más democráticos o más estables es la importancia de las instituciones, del fortalecimiento institucional, de las instituciones. Al final, esas instituciones son las que, como los partidos, los sistemas de partidos, el parlamento, la asamblea, las que dan posibilidad a que se ejecute de forma correcta cualquier cosa que se vaya a desarrollar dentro del Estado. Entonces, creo que ha habido muchos vacíos en cuanto al fortalecimiento institucional en el momento en que se ha desarrollado la Constitución. Ahora, es una nueva Constitución, se hizo en medio de una crisis, se entiende los retos que hay. Digamos que no estamos en el como en el momento perfecto, ideal para la elaboración de una constitución. ¿Se entiende eso? Digamos que es una coyuntura demasiado difícil y ahí es donde parten los retos del presidente. No es el estado ideal. Hace falta mayor fortalecimiento institucional. Sin embargo, se entiende que estamos en tiempos de crisis y, y que por eso, o sea, ahí es el núcleo de los retos que tiene Boric. En mi opinión, pues claramente no siento que sea como 100% ideal, siento que hay problemas, como digo, institucionales, para resumir, pero creo que hay un tema esperanzador en esa oportunidad de constituyente. Ok, bueno, yo creo que por ahora eso sería todo. Quiero agradecerte infinitamente por acompañarnos el día de hoy. Fue una charla muy enriquecedora, considero. Y pues nada, muchas gracias por venir otra vez. Que tengas un resto de día y ojalá nos podamos ver algún día otra vez. Ay, gracias. Muchas gracias. Para nosotros es muy valioso haber poder contado con tu tiempo. Sí. Gracias por tu colaboración. Gracias, chicos. Gracias por participar. Con gusto.